Hola, saludos. Esta es la videotutoría de acústica correspondiente al 22 de febrero. Vamos a continuar comentando aspectos relevantes relacionados con el tema 3, con el bloque 3 de acústica, donde estábamos hablando o entrando en cuestiones de acondicionamiento sonoro, de salas y también habíamos comentado algo de aislamiento acústico. Bien, vamos a recordar algunos conceptos o los conceptos más interesantes relacionados con esta cuestión. Imaginemos que tenemos un local, ¿de acuerdo? Un local con sus respectivas paredes, ¿de acuerdo? Y dentro del local pues hay una fuente sonora, algo que está produciendo sonido, algo que está produciendo ruido en cualquier gama de frecuencias. ¿Qué ocurre? Bien, ocurre que cuando el sonido llega a la pared, voy a poner otro color, cuando el sonido llega a la pared, ¿de acuerdo? Cuando el sonido incide sobre una pared, parte de ese sonido rebota en la pared y se refleja. Parte de ese sonido atraviesa la pared. Parte de ese sonido atraviesa la pared. Del que atraviesa la pared, una parte se pierde absorbida por la pared y otra parte, pues llega a la otra parte de la pared y, resumiendo, una parte sale fuera. O sea, cuando tenemos una fuente de sonido dentro de un recinto, una habitación, una sala, sea cual sea, el sonido que incide contra las paredes, una parte pues se transmite a través de la pared y llega al exterior y una parte rebota, se refleja otra vez hacia el interior. Hablamos de aislamiento acústico cuando lo que nos preocupa es qué parte de sonido sale de dentro a fuera, ¿de acuerdo?, de la habitación, o en su caso, qué parte de sonido que pueda provenir de fuera entra dentro de la habitación. Cuando hablamos de aislamiento acústico, lo que nos estamos preocupando es de que si hacemos ruido dentro de una habitación, ese ruido no moleste fuera de la habitación, o si hay ruido fuera de la habitación, pues ese ruido nos moleste lo menos posible, nos llegue lo menos posible dentro de la habitación. En ese caso, lo que nos preocupa es el aislamiento acústico. Evitar que nuestro ruido moleste a los de fuera o que el ruido de fuera nos moleste a nosotros. ¿Cómo conseguimos aislar? Pues bien, escogiendo materiales, pero sobre todo, el factor básico para conseguir un buen aislamiento acústico es hacer paredes cuanto más gruesas mejor. Aislar acústicamente es, básicamente, hablando de forma simple, una cuestión de tamaño. Cuanto más gruesa sea la pared, pues obviamente, ¿de acuerdo?, menos ruido llegará de una parte a otra. Eso también depende, por supuesto, del material con el cual construyamos la pared. Pero en ese caso solo nos preocupamos si el ruido que hacemos dentro se escucha mucho fuera o si el ruido que hay fuera nos llega mucho dentro. Eso es aislamiento acústico. De lo que estábamos hablando era también de acondicionamiento acústico. El aislamiento acústico ya lo tratamos un poco en el primer tema y hicimos algún ejercicio con aquel coeficiente de absorción que tenía que ver con lo que, entre comillas, se comía la pared del sonido que le llegaba o que le entraba. Otra cuestión diferente que empezamos a comentar la semana pasada es el acondicionamiento acústico. ¿Qué pasa? Pues volvemos a nuestro ejemplo de una habitación. Tenemos una habitación y tenemos una fuente sonora, un altavoz. Y tenemos una persona que está ahí oyendo. ¿De acuerdo? ¿Qué oye esta persona? A esta persona le llegan sonidos desde diferentes caminos, desde diferentes sitios. Por una parte, le llega el sonido directo que proviene de la fuente. Pero por otra parte, le llega también el sonido que después de rebotar por las paredes y por el suelo de la habitación, le pueda llegar a dicho oyente. ¿Vale?
Esto era el campo sonoro directo, que nos llega directamente de una fuente, y esto el campo sonoro reverberante, el que nos llega no directamente de la fuente, sino que nos llega porque primero ha rebotado en las paredes, suelo, etcétera, etcétera, que componen la habitación. El hecho de que exista este campo reverberante o difuso implica que toda habitación tiene lo que se conoce como un tiempo de reverberación, que ya comentamos anteriormente. Es decir, si en un momento determinado yo desconecto la fuente sonora, aún pasa un cierto tiempo hasta que el oyente deja de percibir de forma clara que le está llegando algún sonido. ¿Por qué? Porque una vez desconectada la fuente sonora hay un cierto tiempo en el cual aún le están llegando los rebotes del sonido que provienen de las paredes, del techo, de la habitación. Cuanto más tiempo tarde el oyente en dejar de percibir de forma apreciable el sonido, ¿de acuerdo?, mayor será el tiempo de reverberación. De manera que el acondicionamiento acústico de una sala, y lo comentamos, está íntimamente relacionado con el tiempo de reverberación de esa sala, con el tiempo en el cual, una vez desconectada la fuente de sonido, se tarda en que la percepción de ese sonido disminuya 60 decibelios respecto al original. Si el tiempo de reverberación es alto, se tarda más tiempo en dejar de percibir esa especie, entre comillas, de eco proveniente de las paredes. Si el tiempo de reverberación es muy corto, se tarda menos tiempo. Comentamos dos casos extremos, que eran las cámaras anecoicas y las cámaras reverberantes. Las cámaras anecoicas son aquellas donde prácticamente no rebota nada, de manera que el tiempo de reverberación es muy pequeño, prácticamente cero. Las cámaras reverberantes, todo lo contrario, son cámaras pensadas para que el sonido rebote todo el tiempo posible máximo, y se tarda más tiempo en dejar de percibir el sonido. El acondicionamiento acústico está relacionado con este tiempo de reverberación, porque según el tiempo de reverberación que tenga una sala, una habitación, un recinto, pues será adecuado para algún uso o para otro. Por ejemplo, poníamos varios ejemplos, las iglesias o determinadas salas de concierto tienen un alto tiempo de reverberación porque eso favorece escuchar cierto tipo de música. En cambio, si tuviésemos una sala de conferencias, nos molestaría que el tiempo de reverberación fuese demasiado alto, porque oiríamos al conferenciante como repetido. Por lo tanto, la magnitud fundamental para el acondicionamiento acústico es el tiempo de reverberación. ¿Y qué depende del tiempo de reverberación? De los rebotes que se produzcan del sonido en las paredes y en el techo. ¿De acuerdo? Si el sonido rebota mucho, de forma muy eficiente, el tiempo de reverberación será más alto. Si el sonido rebota de manera poco eficiente, el tiempo de reverberación será más bajo. Por lo tanto, ¿cómo se acondiciona acústicamente una sala? Básicamente, controlando los materiales con el cual están forradas las paredes, que son los que determinarán si el sonido rebota mucho o rebota poco, y determinarán si el tiempo de reverberación es más alto o más bajo. ¿De acuerdo? ¿Qué magnitud se utiliza para eso? Tenéis ahí los apuntes. Se utiliza una cosa que se llama coeficiente difuso de absorción. Coeficiente difuso de absorción. He puesto entre paréntesis transmisión, cuidado, no lo confundamos con el coeficiente de absorción que utilizamos en el primer tema que tenía que ver con el aislamiento acústico. ¿Ves? Coeficiente difuso de absorción. ¿En qué consiste el coeficiente difuso de absorción? Es un valor que está entre 0 y 1. ¿Cuál es su significado? Es el siguiente. Yo tengo un recinto. Tengo un recinto. ¿De acuerdo? Y aquí llega el sonido. Y el coeficiente difuso de absorción, digamos, del material con el cual está hecha la superficie de esta pared, es, digamos, 0,7.
¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el 30% del sonido rebota y vuelve a la habitación, y que el 70% del sonido atraviesa la pared y se pierde hacia el exterior. Si queremos conseguir tiempos de reverberación muy bajos, tenemos que utilizar coeficientes de absorción más altos. Cuanto más alto sea el coeficiente de absorción, menos rebote habrá, menos porcentaje del sonido habrá en las paredes del recinto. Y por lo tanto el sonido reflejado será más débil y por lo tanto el tiempo de reverberación será más bajo. Si queremos que el tiempo de reverberación sea más alto, pues tendremos que utilizar materiales en la superficie de las paredes cuyo coeficiente de absorción sea más bajo. ¿De acuerdo? O sea, el coeficiente de absorción nos dice cuánto va a atravesar la pared y qué porcentaje volverá rebotado. Si el coeficiente de absorción es 0,7, el 70% atravesará la pared, el 30% volverá rebotado. Cuanto más alto sea el coeficiente de absorción difuso, menos rebotará en la pared y menor tiempo de reverberación habrá. Ese es el coeficiente principal que caracteriza los materiales y con los cuales podemos estudiar cuánto absorbe el interior de una habitación, cuán de efectivos son los rebotes del sonido para a partir de ahí relacionarlo con el tiempo de reverberación. Obviamente, y ese es un poco el sentido de las fórmulas que aparecen, y ahora veremos un caso práctico, cada coeficiente, cada material tiene su coeficiente de absorción. Y si queremos calcular la absorción total de un recinto, tenemos que multiplicar el coeficiente de absorción por la superficie que ocupa cada material dentro del recinto y sumarlo. Este coeficiente de difuso de absorción, tenéis aquí información, ¿de acuerdo? Se denomina también técnicamente coeficiente de absorción acústica y se mide pues para cada una de las frecuencias según determinadas normas estándares en cámaras reverberantes. Aquí tenéis un enlace que si lo abrís os lleva a una página donde podéis ver cuál es el coeficiente de absorción para diferentes materiales. ¿De acuerdo? Para diferentes materiales. Por ejemplo, placa de yeso. Si yo tengo una pared de placa de yeso y les llega un sonido de 125 Hz, el 29% de ese sonido se perderá porque se transmitirá a la otra parte de la pared y el resto, que es un 71%, rebotará. En cambio, si le llega un sonido de 250 Hz, rebotará el 90%. Y si le llega, por ejemplo, uno de 1000 Hz, rebotará el 96%. Como veis, el coeficiente de absorción depende del material y depende también de la frecuencia. Aquí tenéis más materiales. Por ejemplo, materiales blandos, tipo espumas, como veis, tienen coeficientes de absorción muy altos. Si yo forro una pared con una espuma de poliuretano de 75 milímetros, llamada Sonex, ¿de acuerdo? Pues la absorción es del 100% a 1000 Hz. O sea, si le llega un sonido de 1000 Hz, no rebotará nada. No rebotará nada. Si hacéis una búsqueda en Google y buscáis, por ejemplo, coeficiente de absorción acústica de materiales, podéis encontrar tablas con más datos. Abro esta de aquí. Es la misma que tenía abierta. Como veis, pues aquí tenéis coeficientes de absorción acústica para todo tipo de materiales. Cortina veneciana de metal, puerta, vidrio pesado, ventana de vidrio. La tenéis para diferentes frecuencias. Asientos. Es decir, los materiales que incluyamos dentro de un recinto también absorberán el sonido. ¿De acuerdo? Si ponemos una butaca de madera, cada butaca de madera absorberá el sonido en un porcentaje. Asientos. Asientos ocupados, asientos desocupados, aire, audiencia. Una persona en un asiento de tapizado de cuero supone una absorción acústica del 0,15%.
En cambio, si estamos en asientos de madera, del 0,31. O sea que la absorción total de un recinto se calcula teniendo en cuenta los materiales que componen las paredes de ese recinto y también lo que incluyamos dentro del recinto. Si incluimos muebles, personas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenéis cortinas, corchos. Esta tabla es bastante completa. Hemos visto y hemos comentado que depende de la frecuencia. Aquí veis una cosa que pone NRC. NRC es lo que se llama Noise Reduction Coefficient. Es un coeficiente medio. Si no queremos hacer el cálculo para todas las frecuencias, se puede hacer el cálculo a partir del coeficiente medio de absorción acústica, solo que en este caso se realiza la media de los valores de 250 a 2000. De estos valores. Espera. No puedo seleccionar porque es un PDF. Si yo hago la media de 0,05, 0,07, 0,15 y 0,13, me sale 0,10. Ese sería, digamos, el coeficiente medio de reducción acústica para un determinado material. En este caso, pues he puesto la puerta, he puesto una puerta, no, perdón, la cortina veneciana de metal, de media, dejaría pasar un 10% del sonido y haría rebotar un 90%, considerando la media, las frecuencias más relevantes entre 250 y 2000. Bien, ahora veremos un ejemplo. Lo importante del coeficiente de absorción es que a partir del coeficiente de absorción podemos calcular el tiempo de reverberación. La fórmula más simple es la que se conoce como fórmula de Sabine. Hay otras fórmulas, de acuerdo, para casos un poco más complejos, como son la fórmula de Eyring y la de Millikan-Sette, que podéis consultar en los apuntes. Pero el tiempo de reverberación lo podemos calcular fácilmente multiplicando 0,161 por el volumen de la sala, por lo grande que sea la sala, y dividido por la absorción del recinto, calculada a partir del coeficiente medio de absorción y de la superficie que tengamos de cada material. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es que a partir de la medida del tiempo de reverberación, ¿de acuerdo?, podemos discutir si una sala está acondicionada acústicamente para lo que se quiera de ella. Para lo que se quiera de ella. Por ejemplo, aquí tenéis pues una gráfica que dice, mirad, a ver, 1, la línea amarilla, música religiosa, música religiosa. Si yo tengo una sala de 1000 metros cúbicos y quiero que la música religiosa suene bien, tiene que tener un tiempo de reverberación que supere los 2 segundos. Si tengo una sala de 10.000 metros cúbicos, una catedral enorme, y quiero que la música religiosa suene bien, tengo que tener un tiempo de reverberación de 3 segundos. En cambio, por ejemplo, si estoy en un cine o en una sala de conferencias, número 8, si la sala de conferencias tiene un volumen de 500 metros cúbicos o más pequeña, quiero que su tiempo de reverberación no supere los 0,5 segundos, si no, oiré al conferenciante como con demasiado eco. Tiempo de reverberación, aquí tenéis, es el parámetro que define básicamente el acondicionamiento acústico de una sala. Y el tiempo de reverberación se calcula a partir del volumen de la sala, volumen dividido por la absorción del recinto. Y la absorción del recinto se calcula a partir de los materiales y de la superficie que ocupa cada recinto. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor, que es el primer ejercicio puntuable. Dice, una cámara tiene 6 metros de largo, 4 de ancho y 3 de alto. El suelo es de madera, las paredes están forradas de corcho perforado y el techo de placas perforadas de material porosa. Calcular la absorción total del recinto. ¿De acuerdo? Veamos cómo abordar el problema. Tengo una sala, una habitación, que tiene 4 metros de ancho, 6 metros de largo y 3 metros de alto. ¿De acuerdo?
Y me dice, el suelo es de madera. El suelo es de madera. Las paredes las hemos forrado de corcho. Las paredes, todas las paredes, las hemos forrado de corcho. Y en el techo hemos puesto un tipo de panel perforado de materia porosa. ¿De acuerdo? Queremos calcular la absorción de ese recinto. Vamos a ver cómo se haría. Tenemos que sumar la absorción total del recinto. La absorción total del recinto será igual a la absorción debida a la madera más la absorción debida al corcho más la absorción debida al panel. ¿Cuánto vale la absorción de la madera? ¿Cuánto deja pasar la madera hacia afuera? ¿De acuerdo? Y el resto es el que rebota. Pues sería el coeficiente de absorción de la madera por la superficie que tenemos de madera. Así sucesivamente. ¿Cuál sería el coeficiente de absorción o la absorción total debida al corcho? El coeficiente de absorción del corcho por la superficie total que haya de corcho. ¿Y cuál sería la absorción total del panel? La absorción del panel, el coeficiente de absorción del panel por la superficie que tengamos de panel. Los coeficientes de absorción de cada material los tendremos que buscar en una tabla. Por ejemplo, en esta tabla que hemos puesto, si buscáis, y repito, es la primera que he encontrado a buscar en Google, aquí hay asientos, a ver qué materiales tenemos, cortina, puerta, vidrio, la lista es larga. Audiencia, de momento no hemos puesto personas, corcho. Pues aquí tenemos absorción del corcho. Aquí tenemos el revestimiento de corcho y sus coeficientes de absorción. Y nos da hasta el coeficiente medio, no es necesario que lo busquemos. Madera. Pone fibra de madera. En fin, nos dice madera, pues podemos entender que nos ha puesto fibra de madera. ¿De acuerdo? Podemos escoger uno de los dos materiales. Panel perforado. Nos había dicho que el techo era de panel perforado, ¿de acuerdo? Sobre material poroso. Pues podemos escoger uno de ellos. Tampoco nos ha especificado demasiado. ¿De acuerdo? Vidrio, yeso, hormigón, parquet. Podemos encontrar ahí los coeficientes de absorción de los materiales. Aquí tenemos otra tabla. Mira, aquí lo tenemos el de la madera. Tenemos el coeficiente de absorción de la madera. Aunque no nos da el coeficiente medio. Y si buscamos, hacemos una búsqueda en Google de coeficiente de absorción acústica de materiales, pues vamos a encontrar muchos bases de datos donde veremos el coeficiente de materiales. ¿De acuerdo? Yo la primera que he encontrado es esta y prácticamente encuentro todos los materiales con los cuales está hecho la habitación que estamos tratando. Pues bien, eso es lo que haremos, buscar el coeficiente de absorción. ¿Y la superficie? Pues bien, vamos a ver qué superficie hay de cada material. ¿Cuál es la superficie de madera? Superficie de madera, nos ha dicho que de madera es el suelo, 4 por 6, 24 metros cuadrados. Bien. ¿Cuál es la superficie de corcho? Forrada de corcho. Tenemos las paredes. Aquí hay una pared que tiene 3 por 6, 18 metros cuadrados. Pero hay dos paredes de 18 metros cuadrados, la de un lado y la del otro. Pues 18 por 2. Más que tenemos otra pared, esta de aquí, que tiene 4 por 20, 4 por 6. 4 por 3. 12. Y hay dos paredes. Y por último, ¿cuánto tenemos de
Panel, el techo. El techo tiene también 24 metros cuadrados. ¿De acuerdo? A partir de ahí multiplicaremos la superficie de cada tipo de material por su coeficiente de absorción y sumaríamos los tres resultados para tener la absorción del recinto. Y sabiendo la absorción del recinto y sabiendo su volumen, que lo podíamos saber multiplicando 4 por 6 por 3, podríamos saber su tiempo de reverberación y decir, este recinto con este tiempo de reverberación nos vale para estudio de radio, para sala de conferencias o no nos vale. Veamos cómo implementar esto, como siempre, en una hoja Excel, ¿de acuerdo? Para que haga el cálculo por nosotros. Tomo nota de los datos. Bien. Abrimos una hoja de Excel. ¿Aquí qué he hecho? Pues me he buscado los datos de coeficiente de absorción difuso. Estos son los datos de coeficiente de absorción difuso. Para la madera, para el corcho, buscadlo para la placa de material perforado poroso. Lo hemos visto que estaba antes en la tabla y me lo he copiado para todas las frecuencias. ¿De acuerdo? Aquí he calculado el valor medio, que se llama NRC. Si no lo encuentro en la tabla, lo calculo. Si lo encuentro en la tabla, lo utilizo. Daros cuenta que lo que he hecho aquí es calcular la media desde aquí, E5, hasta H5. Porque la media para el coeficiente de absorción difuso o coeficiente de reducción acústica se determina como la media entre 250 y 2000 Hz. He utilizado la función media, average. Puede ser que en vuestro Excel sea promedio en vez de average, o sea media. Suele variar, pero como veis, digo que me calcule la media desde E5 hasta H5, desde aquí hasta aquí. ¿Y si necesito calcular la media de este? Pues lo mismo. Alargo y me calcula todas las medias. La última no me ha salido porque no he puesto datos. El coeficiente medio de absorción de la madera es 0,085, con los datos que yo he encontrado, y del corcho 0,7225. ¿De acuerdo? Necesito saber la superficie de cada material. De madera habíamos quedado que era el suelo, y el suelo tenía pues 4 metros de ancho por 6 de largo. Perdón. Por 6 de largo. Pues 4 por 6. 24. De corcho, ¿qué eran? Las paredes. ¿Qué teníamos? Una pared que tenía 6 de largo por 3 de alto. 6 por 3. Y esta pared estaba duplicada. Perdón, tengo que poner igual. Igual. 6 por 3. Y había dos paredes de este tamaño. Más dos paredes más que eran de 4 por 3. 4 por 3 por dos paredes. Las paredes, que están forradas de corcho, tienen 52 metros cuadrados. Y el techo, que era el que tenía la placa, recordad que esto era el suelo, esto eran las paredes y esto era el techo. ¿De acuerdo? Y el techo, pues tenía la misma superficie que que el suelo. 24, pues lo copio porque ya es el resultado. ¿Vale? ¿Cuál es la absorción total que me da la madera? La absorción total que me da la madera es igual a la superficie de madera, que es esta. ¿De acuerdo? Multiplicado por ¿qué? Por el coeficiente medio de la madera, que es este. Esta es la absorción total que me da la madera. ¿Qué absorción me da el corcho? Pues la superficie total de corcho, 52, que es esta celda, multiplicado por el coeficiente medio de absorción del corcho, que era este de ahí, 37,57. ¿Qué absorción total me da la placa perforada con la cual he puesto el techo? Pues tendría que buscar y colocar aquí
los datos del coeficiente o buscar su coeficiente medio. Voy a poner un valor imaginario, cuidado, que no es correcto. Imaginemos que dé 0,65. ¿De acuerdo? Imaginamos que sea ese. Buscadlo. Repito que lo podéis buscar fácilmente, simplemente haciendo una búsqueda de coeficientes de absorción acústica de materiales. Y de hecho aquí podéis ver la dirección. La primera que he encontrado me ha dado todos los materiales que necesito. Madera, corcho y paneles. Si no os buscado explícitamente, coeficiente de absorción acústica de panel perforado sobre materia porosa. Incluso en imágenes os sacan tablas. Bien, volvamos a la solución. Imaginemos que fuese 0,65. Que no es ese. Buscad los datos. ¿Cuál sería la absorción total que me daría el techo? Pues sería igual a la superficie que tiene el techo por el coeficiente medio de absorción del techo. 15,6. Y la absorción total, ¿qué sería? La suma de esto, la suma de estas tres, la suma de lo que absorbe el suelo de madera, de lo que absorbe la pared de corcho y de lo que absorbe el techo. Pues lo sumamos y decimos que esto es igual a la suma que va, desde aquí hasta aquí. ¿Cuál es el problema? Suma desde E11 hasta E13. No será suma en este Excel que me lo he puesto nuevo. Sum. Vale, de acuerdo, aquí es sum. Sum desde este. Perdón. Hasta este. Ahora sí. ¿De acuerdo? Absorción total. La suma desde aquí hasta aquí. La absorción total se mide, daros cuenta que es un coeficiente por una superficie en metros cuadrados. ¿Vale? En metros cuadrados. También. Esta es la absorción total del recinto. Ya la tenemos calculada. Y si quisiésemos calcular el tiempo de reverberación de este recinto, lo podéis hacer como opción. Recordad que teníamos... Disculpad. Recordad que teníamos que el tiempo de reverberación lo podemos calcular como 0,161 el volumen de la sala dividido por la absorción de la sala. Pues bien, vamos a calcularlo. Lo dejo como opcional. Después sí que lo haremos en el caso práctico y en otro ejercicio. ¿Cuál es el volumen de la sala? El volumen de la sala es la base 6 por la anchura, 4 por la altura, que era 3. Este es el volumen de la sala. Igual. 72 metros cúbicos. ¿Cuánto vale el tiempo de reverberación? Copiamos. Era igual. La fórmula de Sabina. 0,161. Que multiplica al volumen de la sala, que es este, dividido por la absorción del recinto, que es esta. Ya lo tenemos. 0,20 segundos. Esta sala tiene un tiempo de reverberación muy pequeño. Daros cuenta que lo hemos forrado de madera, de corcho, de placas perforadas. Hemos puesto materiales que en sí mismos son blandos y que, como comentamos en un principio, son absorbentes. El volumen en metros cúbicos. Y el tiempo de reverberación en segundos. Por lo tanto, esta sala que hemos construido de 4 metros de ancho, 6 de largo, 3 de alto, con un suelo de madera, paredes forradas de corcho y con paneles blandos que tenemos aquí arriba, nos da que su tiempo de reverberación es 0,20 segundos. Nos da, pero cuidado que hemos inventado el dato
de la absorción del techo. Completad la resolución del ejercicio buscando los datos correctos. Estos los he copiado a prisa y corriendo, a lo mejor también están incorrectos. Revisadlos. ¿De acuerdo? Copiamos los datos, si no tenemos el valor medio lo calculamos con la función promedio, average o media, dependiendo de vuestro Excel, entre 250 y 2000 Hz. Calculamos la superficie total de cada material, si es techo, si son todas las paredes, si es el suelo. Multiplicamos la superficie de cada material por su coeficiente medio de reducción y sacamos la absorción que nos da el total de cada material y lo sumamos. Y esta es la absorción total del recinto. Calculamos el volumen del recinto, base por anchura por altura, y multiplicando 0,161 por el volumen del recinto dividido por la absorción total, calcularíamos el tiempo de reverberación de este recinto. ¿Y qué nos dice este tiempo de reverberación? Pues este tiempo de reverberación nos dice, nos ha dado 0,2 segundos, nos había dado, disculpad, 0,2. Repito que el resultado hay que revisarlo porque faltan datos. Pues si nos da 0,2, ¿qué nos dice? Pues que es un tiempo de reverberación muy bajo, que está por aquí. Y teníamos una sala de 72 metros cúbicos, o sea que está por aquí. El tiempo de reverberación está por aquí, si consideramos el volumen y el tiempo. Y por aquí, ¿para qué podría ser útil esta sala? Pues dice 10, estudio de radio. Sería una sala ideal para estudio de radio con ese tiempo de reverberación. ¿Por qué? Porque sería no una cámara anecoica, pero se aproximaría, tiene el tiempo de reverberación muy bajo y cuando alguien está en un estudio de radio lo que interesa es que en los micrófonos entre el sonido directo del hablante y que no entre sonido rebotado de las paredes porque distorsionaría el sonido, crearía falsos ecos. Tal vez la podríamos utilizar también como 9, como estudio de televisión, o tal vez como 8, como sala de conferencias, aunque seguramente no, porque quedaría un poco extraño un tiempo de reverberación tan bajo. ¿De acuerdo? Bien, lo dejamos aquí. Echad un vistazo. Intentad reproducir y solucionar el primer ejercicio puntuable utilizando vuestra hoja de Excel. Por supuesto, lo que tenéis que hacer es buscar los datos para que estos de aquí sean correctos. Completar y comprobad si estos que he puesto son correctos porque los he buscado y puesto rápidamente. Calcular la absorción total de la sala y si queréis podéis ya intentar calcular el tiempo de reverberación e incluso discutir esa sala para qué podría ser útil. Desde luego para escuchar música no, tiene un tiempo de reverberación demasiado bajo. ¿De acuerdo? Bien, continuaremos con el tema la próxima semana. Nos vemos.